Página I. Editado por Ediciones Novarum. México, DF. Impreso y hecho en México, agosto del 2025. Autor, Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de macroeconomía. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM, curso semestral de octubre de 2001 a marzo de 2002, impartido por el profesor Martínez Flores René, e interpretado y comentado por el autor. Página 1. Profesor Martínez Flores Jorge René. El profesor es economista. Forma de calificar. 2 exámenes 70%. Trabajo en equipo 10%. Trabajo individual 10%. Participación 10%. Bibliografía, notas de pie de página. Equipo de 5 personas. Página 2. El 80% de comercio exterior de la República Mexicana se hace con Estados Unidos de América. De más o menos 1980 en adelante 2001, se han ido desarrollando 2 industrias en México. Bebida y tabaco. Cosméticos. La economía trata de optimizar los recursos. El objetivo de toda economía es la maximización del beneficio, con el mínimo de costo. Página 3. Estados Unidos basa su economía en una economía de guerra. Tratar de ser más eficientes es el objetivo de la macroeconomía. Ejemplos. Ser eficaz, matar moscas con pistola, no importa el costo. Ser eficiente. Espantar la mosca para que se vaya por la puerta, menor costo. La macroeconomía surgió en Estados Unidos de América, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El 40% del consumo en México se da en el área metropolitana, Ciudad de México y alrededores. PIB igual a Producto Interno Bruto. PNB igual a Producto Nacional Bruto. Página 4. En la figura 1 se muestra una representación de la economía. Las familias ofrecen su fuerza de trabajo al mercado de factores, las empresas demandan fuerza de trabajo al mercado de factores y ofrecen productos y servicios al mercado de bienes, las familias demandan bienes y servicios del mercado de bienes, el gobierno genera las condiciones para el funcionamiento de la economía, ofrece bienes y servicios a las familias y les demanda impuestos, el gobierno ofrece bienes y servicios a las empresas y les demanda impuestos. Página 5. Factores de producción. Tierra. Todos los recursos naturales. Trabajo. Mano de obra. Trabajo simple. Trabajo físico. Trabajo abstracto. Trabajo intelectual. Capital. Capital económico no igual a capital contable. Capital constante. Todo lo que apoya proceso productivo. Capital variable. Lo referente a fuerza de trabajo. Organización. Algo que coordina a todos los demás factores. Página 6. Las familias e individuos venden su fuerza de trabajo en el mercado de factores. El capital no tiene nación. El capital se mueve por interés. Adam Smith. Se considera el padre de la microeconomía, su libro es La riqueza de las naciones, ahí se trata acerca del interés de los empresarios y el liberalismo económico. Antes de Carlos Salinas había 3.000 paraestatales, ahora con Fox en el 2001 solo quedan 200, se han vendido alrededor de 2.800. Página 7. Macroeconomía. Análisis que se refiere al comportamiento de la economía, en su conjunto con respecto a la producción, el ingreso, el nivel de precios, el comercio exterior, el desempleo y otras variables económicas agregadas. TIR igual a tasa interna de rendimiento económico, se ve si la empresa es viable. VAN igual a valor actual neto. La Nacional Financiera es un organismo del gobierno que apoya a la micro y mediana empresa.
Página 8. CPP igual a costo porcentual promedio. CETES igual a certificado de la Tesorería de la Federación. Los intereses que cobra la Nacional Financiera son menores a los del banco y los dividen en de mínima y máxima prioridad y varían por áreas geográficas del país. Nacional Financiera pide un proyecto de inversión como requisito mínimo para dar préstamos. Mercado de factores. Trabajador ofrece su mano de obra. Empresa demandante de la mano de obra. Página 9. Mercado de bienes. La empresa produce los bienes y servicios. Las familias consumen los bienes. Gobierno proporciona bienes y servicios. Las familias le proporcionan al gobierno impuestos. La empresa proporciona al gobierno impuestos. Según G. O'Connell, economista gringo, el Estado tiene dos funciones. 1. Mantener la legitimidad social. 2. Mantener las condiciones propicias de acumulación de capital. Legalidad, infraestructura, servicios. Página 10. Grupo Atlacomulco. Dinosaurios del PRI, empresarios. Nicho de mercado. ¿Dónde se puede explotar algo? Macroeconomía. Lo que hace el gobierno, su economía. Microeconomía. Lo que hacen las empresas, su economía. Samuelson, primer economista de América en ganar el Nobel. Rendimiento económico de empresa, debe estar por arriba de lo que ofrece el banco. Página 11. Según Samuelson. Economía. Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Según Oscar Lange. Economía. Es la ciencia que se dedica a la producción, a la distribución y al consumo para el bienestar de la sociedad humana. Página 12. La economía se dispone en tres ámbitos. Economía. Economía internacional. Macroeconomía. Microeconomía. Globalización. Quitar las barreras en los países y homogeneizar al mundo. Microeconomía. Es el estudio de cómo las decisiones se realizan a distintas unidades económicas, por ejemplo, los hogares, familias, y los productos, empresas, y el funcionamiento de los distintos mercados determinan la asignación de los recursos escasos y la distribución del ingreso en una sociedad. Página 13. Acto microeconómico. Relación entre los diferentes agentes a una manera individual. La toma de decisiones suele estar en función del ingreso, en las personas, empresas, consumidores, en decisiones microeconómicas, por ser desde un punto de vista individual. Macroeconomía. Es el estudio de la economía a gran escala. La macroeconomía estudia la producción total, el empleo y desempleo total, y los movimientos generales del gobierno. Página 14. Ejemplo. La macroeconomía es como el estudio de un bosque en conjunto, la microeconomía estudia las distintas partes que conforman el bosque. Agregados o variables macroeconómicas. Inflación. Desempleo. Tasas de interés. Producción nacional. PIB. Producto Interno Bruto. PNB. Producto Nacional Bruto. Ingreso nacional. Página 15. La inflación es una medida nacional, no se puede dar desde un punto de vista regional. Macroeconomía a nivel nacional. Al poner una empresa, el proyecto de inversión se divide en 4 etapas. Mercado. Oferta. Demanda. Elasticidad, precio de la oferta y demanda. Página 16. Macroeconomía, surge en 1936, con J. M. Keynes, considerado padre de la macroeconomía. Su obra La teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero. Microeconomía. Se da desde lo individual,
tiene origen con Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, surgida en 1776, al mismo tiempo que la independencia de los Estados Unidos. En realidad, la macroeconomía, microeconomía, y economía internacional, se dan interrelacionadas. Página 17. Carlos Marx y su libro El Capital, que es una crítica al capitalismo. Cuentas nacionales. Surge para que los países tengan su contabilidad. En México el INEGI se encarga de llevar las cuentas nacionales, las hace la ONU y son aplicables a todo el mundo. Sistema de 5 cuentas. Sistema de 9 cuentas. Economía internacional. Se estudia la globalización. Página 18. Balanza de pagos. Balanza comercial. Déficit. Superávit. Exportaciones. Importaciones. El neoliberalismo y el liberalismo se derivan del mercantilismo. Su frase es: véndeles más a los extranjeros de lo que le puedas comprar. Las exportaciones salen del país. Las importaciones entran al país. Página 19. Balanza comercial superavitaria. Superávit comercial. Cuando vendemos más de lo que compramos. Las exportaciones son mayores a las importaciones. Balanza comercial deficitaria. Cuando compramos más de lo que vendemos. Exportaciones son menores a las importaciones. Página 20. Balanza de pagos. Se estudian relaciones del país en el resto del mundo, turismo, etc. Posibles preguntas de examen. A. Elección e intercambio. ¿En qué forma elige la gente lo que consume y cómo produce, y cómo el descubrimiento de nuevas tecnologías afecta estas elecciones? Página 21. B. Salarios e ingresos. 2. ¿Qué determina el ingreso de las personas? ¿Y por qué algunas reciben recompensas mucho mayores que otros cuyos esfuerzos parecen ser similares? C. Gobierno, medio ambiente y sistema económico. 3. ¿Cuál es el papel más efectivo para el gobierno en la actividad económica? ¿Y puede el gobierno ayudarnos a proteger el medio ambiente y realizar un trabajo tan efectivo como la empresa privada en la producción de bienes y servicios? Página 22. Desempleo. 4. ¿Cuáles son las causas del desempleo y por qué afectan con mayor severidad a algunos grupos que a otros? D. Inflación. 5. ¿Por qué aumentar los precios? ¿Y por qué en algunas ocasiones algunos países experimentan elevados aumentos de precio? ¿Y por qué otros tienen precios estables? E. Comercio internacional. Página 23. 6. ¿Qué determina el patrón y el volumen de comercio entre las naciones? ¿Y cuáles son los efectos en los aranceles y las cuotas sobre el comercio internacional? F. Riqueza y pobreza. 7. ¿Cuál es la causa de las diferenciaciones de la riqueza entre las naciones, que hace rica a la gente en algunos países y pobre en otros? Teoría económica. Es una regla general o principio que nos permite entender y predecir las decisiones económicas que la gente hace. Página 24. Es importante crecer poco a poco y no comerse el pastel a mordidas. Bienes normales, si aumenta la crisis disminuye su demanda. Bienes inferiores. Son los productos que, al aumentar la crisis, aumenta su venta, frijol, semillas, etc. Los modelos educativos van por la privatización de la educación. Modelo económico. Son las actividades económicas que se constituyen poco a poco. Página 25. El modelo económico de México es el Plan Nacional de Desarrollo, PND. La política económica de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, han sido de carácter o tendencia neoliberal. Microeconomía.
Es la rama de la economía que estudia las decisiones de las familias y las empresas. La microeconomía también estudia la forma en que funcionan los mercados y la forma detallada en la regulación y los impuestos que afectan la asignación del trabajo y de los bienes y servicios. Página 26. Macroeconomía. Rama de la ciencia económica que estudia a la economía como un todo, busca entender el cuadro completo, en lugar de los detalles de las decisiones individuales. En especial estudia la determinación del nivel global de la actividad económica, del desempleo, el ingreso agregado, el nivel general de precios, inflación, entre otros, PIB, etc. La macroeconomía o política macroeconómica tiene tres objetivos. 1. Aumento de la producción en general, aumento del PIB. 2. Bajar los índices del desempleo. 3. Controlar la inflación. Página 27. Las 10 principales marcas del mundo son en base a la participación de la marca en el mercado de su categoría. El atractivo de la marca entre países y grupos de edad. La lealtad de clientes al mercado. 1. McDonald's. 2. Coca-Cola. 3. Disney. 4. Kodak. 5. Sony. 6. Gillette. 7. Mercedes-Benz. 8. Levi Siglo. 9. Microsoft. 10. Marlboro. Página 28. En México la política monetaria está a cargo del Banco de México. Divisas. Son todas las monedas extranjeras. Política del corto. Retirar dinero circulante de circulación para bajar la inflación. Como referencia para medir la inflación, deflación y salario mínimo se toma como referencia la canasta básica. Deflación. Una baja generalizada en los precios y es lo contrario a la inflación. Página 29. Teoría cuantitativa del dinero sobre la inflación. Si la masa de dinero es mayor a la masa de mercancías disponibles en el mercado, los precios tienden a subir. Una política de control sobre la inflación es retirar dinero circulante del mercado. Si la masa de dinero es similar o menor a la masa de mercancías disponibles en el mercado, los precios tienden a mantenerse. Macroeconomía es la actividad del gobierno. Página 30. Política fiscal. A cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, elabora el presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. Debe salir antes del 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. En política de cortos, se saca el dinero de los CETES y del gasto y presupuesto. Si sube la demanda, sube el precio. 2 trimestres seguidos con resultados negativos en el aumento de la economía, decremento, significa recesión, con respecto al PIB. Página 31. Recesión sigue el estancamiento y después la crisis. La economía se reactiva a través de las ventas. La macroeconomía. Inflación. Mucho dinero circulante y pocas mercancías. Mercados. Es un grupo de compradores y vendedores que están en contacto lo suficientemente próximo, como para que las transacciones entre cualquier par de ellos afecten las condiciones de compra y venta de los demás. Página 32. Según Adam Smith, la economía debe regularse por la oferta y la demanda. Finalidad de una empresa. Dinero compra mercancía, revende mercancía para dinero incrementado. Frase célebre de Adam Smith de su libro, Riqueza de las Naciones: no es la generosidad del carnicero o del panadero de donde proviene nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Página 33. En la figura 2 podemos ver cómo las familias demandan productos y servicios del mercado de bienes y servicios y las familias ofrecen insumos de su fuerza de trabajo al mercado de insumos, el cual ofrece los insumos de trabajo, capital,
tierra y organización a las empresas que demandan estos insumos para por medio de sus procesos productivos ofrecer productos y servicios al mercado de bienes y servicios. Página 34. Demanda. Cantidad de mercancías que los consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en un periodo dado. Factores en el proceso de producción. Insumos fijos. Insumos variables. Factores de producción o insumos. Tierra. Trabajo. Capital. Organización. Página 35. En economía, corto plazo y largo plazo son diferentes a cómo se entienden en administración. Corto plazo, es cómo se trabaja en la actualidad. Largo plazo, indica reunir condiciones para modificar tamaño de planta. Insumos variables, se pueden modificar en el corto plazo. Insumos fijos. Se modifican en el largo plazo. Objetivos importantes de un empresario. Dar un presupuesto definido. Alcanzar máximo nivel de producción. Corto plazo. Es el periodo de operación. Página 36. Ceteris paribus. Es un sistema de condición de que una variable puede ser modificada, mientras todo lo demás permanece igual, constante. Sinergia. Trabajo unísono y coordinado de dos o más trabajadores. En la figura 3 podemos ver una isocuenta de producción y donde toca el punto de equilibrio entre la producción y el trabajo. Página 37. Factores que influyen en la demanda. Precio del bien. Precios de otros bienes. Complementarios. Precio del bien sustituto. Publicidad. Ingresos. Moda. Piedad, Michoacán, se hacen embutidos. Página 38. Factores que influyen en la demanda. Precio del bien. Precio de otros bienes, complementarios sustitutos. Bien sustituto, que satisfacen lo mismo. Publicidad. Ingresos. Moda. Ejemplo, videocasetera es un bien complementario de la televisión. Página 39. En la figura 4 podemos ver la curva de la demanda que indica una relación inversamente proporcional por la cual al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada del producto o servicio. Página 40. Ley de la demanda. Cuando un precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y cuando el precio de la misma baja, la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, podemos afirmar que se da una relación inversa, esto siempre y cuando todo lo demás permanezca constante, ceteris paribus. Regla general, cuando el ingreso aumenta, la curva de la demanda se mueve a la derecha. Entre más lejos se está del origen, se tiene un mejor nivel de vida. Página 41. En la figura 5 se observa cuando el ingreso de las familias aumenta, la curva de la demanda se mueve más lejos de los ejes de la gráfica, lo que indica un mayor poder adquisitivo. Página 42. Bien normal. Al incrementarse el ingreso, se incrementa la demanda. Bienes inferiores. Al aumentar ingreso, la demanda a ese tipo de bienes disminuye, semillas, etc. Q igual a cantidad. La curva de la demanda se enfoca a un solo bien. Página 43. En la figura 6 se ve la curva de la demanda y la ley de la demanda. Eso cuando la demanda es elástica, se cumple que al aumentar los precios disminuye la cantidad demandada de los productos. Página 44. En la figura 7 se grafica cómo al aumentar los ingresos la curva de la demanda se mueve a la derecha. Página 45. Oferta. Las cantidades de un determinado bien, producto o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios. En la figura 8 vemos la curva de la oferta, en la cual se observa que al aumentar precios aumenta la cantidad de productos ofertados. Página 46.
Ley de la oferta. Cuando aumentan los precios, aumenta la oferta, ceteris paribus. El número de oferentes suele aumentar de acuerdo a la ganancia o margen de utilidad. Al haber sobreoferta, el precio de los productos tiende a bajar. Equilibrio de mercado, es un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo mismo que se demanda es lo mismo que se oferta. Página 47. En la figura 9 vemos cómo se cruzan las curvas de la oferta y la demanda y en el punto donde se cruzan se tiene el punto de equilibrio de mercado. Página 48. Punto de pleno empleo de los recursos según Keynes, es donde se interceptan las curvas de la oferta y la demanda. Isocuenta, precio-cantidad. Isocosto, precio-costo. Punto de equilibrio del productor, donde la isocuenta es tangente al isocosto y sus pendientes son iguales. Página 49. En la figura 10, vemos las gráficas del isocosto y la isocuenta en función del trabajo y la producción. Página 50. Punto de equilibrio financiero. Costos igual a ingresos. Recesión. Cuando en 2 trimestres consecutivos la economía no crece. Causas que influyen en la oferta. Precio del bien. Precio de los factores de la producción. Precio de los bienes relacionados. Precios futuros esperados. Número de oferentes, la competencia. La tecnología. Página 51. Estudio de mercado. Es más completo desde el punto de vista matemático que la investigación de mercado. Investigación de mercado. Busca nichos u oportunidades en el mercado. El sistema de mercado se basa en la oferta y la demanda para solucionar o resolver los problemas económicos. Página 52. En la figura 11 observamos una relación entre la oferta y demanda. En el mercado de productos las empresas ofertan la producción de bienes y servicios y los hogares demandan estos bienes y servicios. En el mercado de factores, se ofertan trabajo, tierra y capital y las empresas demandan trabajo, tierra y capital. Página 53. Según Adam Smith, la mano invisible debe regular los mercados. Keynes sugiere que los gobiernos intervengan en la economía. En las economías existen variables exógenas y endógenas. Variables endógenas. Problemas externos de economía. Los estados inciden en la economía mundial. Página 54. Fisiócratas, escuela de economistas que sostiene que lo único que crea valor es la tierra, que el comercio y la industria son estériles. Desaceleración económica. Cuando una economía crece, pero menos rápido de lo normal. Ley de los rendimientos marginales. Decrecientes igual a ley de las proporciones variables. Página 55. En la figura 12, dos gráficas, la primera en relación al trabajo y al costo y la segunda en relación a la cantidad y al trabajo. Entonces entre más trabajo se reducen costos y entre más trabajo aumenta la cantidad producida, por lo tanto entre más producción menos costos por unidad. Página 56. Estancamiento. Cuando la economía no crece ni baja. Para poder competir se necesita preparación. Mecanismo de mercado, se da intercambio entre oferta y demanda, el empresario satisface necesidades. Marcas muy reconocidas son productos líderes que es indispensable tener en un negocio de comercialización. Para poder crecer es importante dar pasos sólidos de progresivos. Página 57. Según Adam Smith, dos cuestiones de política económica para el bienestar de una sociedad. 1. La división de trabajo. 2. Mercados libres. De acuerdo a Adam Smith, el mercado debe regularse por sí mismo a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. De acuerdo a Juan Bautista Say, la oferta crea su propia demanda, fórmula la ley de Say. Mejor especialización igual a mejor producción. Página 58. Más división del trabajo, más eficiencia.
Empresas del país, México, surgen en 1940s y el gobierno los apoya. Factores de producción. Tierra. Trabajo. Capital. Organización. En aproximadamente 1923 surge el Banco de México, conocido como Banco Central. Página 59. La especialización, el comercio, el dinero y el capital constituyen una pieza clave en la productividad de las economías avanzadas. Pero obsérvese también que se encuentran estrechamente relacionadas. La especialización permite lograr una enorme eficiencia, mientras que el aumento de la producción hace posible el comercio. La utilización del dinero permite que éste sea rápido y eficiente. Capital. Capital constante, energía inanimada. Capital variable, mano de obra. Página 60. Papel económico del Estado. La función del Estado es brindar seguridad, pero el Estado se ha convertido en rector de la economía y controlador de empresas. Objetivos de la política económica. 1. PIB. 2. Tasa de desempleo. 3. Inflación. Objetivos. Producción. Elevado nivel y rápido crecimiento. Página 61. Empleo, elevado nivel de empleo y bajo nivel de desempleo involuntario. Estabilidad del nivel de precios. No se puede beneficiar a una persona sin perjudicar a otra, así funcionan los mercados financieros. Los obreros sostienen al país. 2 tipos de impuestos en el mundo. 1. Impuesto progresivo, el que gana más paga más. 2. Impuesto. Página 62. Los modelos no son perfectos, tienen fallas y hay que solucionarlas. Keynes afirmó. 1. Es probable que exista un elevado desempleo y una subutilización de la capacidad productiva en las economías de mercado. 2. La política fiscal y monetaria puede influir en la producción y reducir así el desempleo y acortar las presiones económicas. Página 63. Objetivos e instrumentos de la macroeconomía. Objetivos. Producción, elevado nivel y rápido crecimiento. Empleo, elevado nivel de empleo y bajo nivel de desempleo involuntario. Estabilidad en nivel de precios. Instrumentos. Política monetaria. Control de oferta monetaria que afecta a los tipos de interés. Política fiscal. Gasto público, impuestos. Ciclo económico. Expansión hasta llegar a un máximo e iniciamos con recesión hasta llegar a un mínimo y después una vez más expansión. Página 64. En la figura 13 podemos ver un ciclo de 20 a 30 años en el comportamiento del Producto Interno Bruto, cómo aumenta y disminuye el PIB en ciclos económicos. Página 65. Se eleva la gráfica porque aumenta la población. Exportaciones netas. Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, puede ser suma o resta, en el caso de México es resta. El mercado, las ventas, es la fuente de ingresos, no la producción. El gobierno puede acortar la recesión económica a través de políticas que impulsan la inversión. Inversión. Es la variable más importante para que una economía crezca. Página 66. PIB. Producto Interno Bruto, es la suma monetaria de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo determinado, generalmente de un año. El PIB se puede expresar a precios corrientes y a precios constantes. Precio corriente. Precio de mercado, es el precio actual o vigente. Precio constante. Cuando se toma en cuenta un comparativo del precio de un periodo con respecto a otro periodo. Deflactación igual a comparación de precios. Página 67. Año base para comparación, representa el 100% y debe ser el de mayor estabilidad de las variables económicas.
PIB nominal no igual a PIB real. PIB nominal no toma en cuenta la variación de la inflación. PIB real toma en cuenta el proceso inflacionario. Lo contrario a la inflación, aumento de precios, es la deflación, disminución de precios. Oferta monetaria, dinero que entra en circulación. Página 68. Política de gasto público. El ahorro es bueno si se reinvierte en inversiones seguras y provechosas. PIB potencial. Representa la cantidad máxima que puede reproducir la economía, manteniendo al mismo tiempo razonables los precios, depende de la capacidad productiva de la economía, la cual depende a su vez de los factores existentes, tierra, trabajo, capital, de la eficiencia tecnológica de la economía. Página 69. En la figura 14 se ve una relación entre el capital y el trabajo. Al aumentar el trabajo disminuye el capital, pero entre más aumenta la producción esta curva se mueve a la derecha. Página 70. En la figura 15 vemos una relación entre el capital y el trabajo. Al aumentar la producción la curva de la cantidad se mueve a la derecha. Rendimiento constante a escala. Al aumentar al doble capital y trabajo, aumenta al doble la producción. Página 71. Deseconomías de escala. Es cuando al aumentar al doble el capital y el trabajo, la economía no aumenta al doble, sino menor. En la figura 16 las curvas de la cantidad de producción en función del capital y el trabajo. Página 72. Economía de escala, cuando al aumentar al doble el capital y el trabajo, aumenta más del doble la producción. La oferta agregada, OA, y la demanda agregada, DA, determinan las principales variables macroeconómicas. Página 73. En la figura 17 se observa interacción entre la demanda y la oferta agregada. La demanda agregada recibe dinero, gastos e impuestos y otros factores deriva en la introducción de la demanda y la oferta agregada de donde se derivan la producción PIB real, empleo y desempleo, precio e inflación. Sobre la oferta agregada se deriva del nivel de precios y costos, la producción potencia y el capital, trabajo y la economía y de la oferta agregada se deriva el comercio exterior. Página 74. Sectores de la economía. Sector 1. Agricultura, caza, pesca, etc. Sector 2. Extractiva y de transformación. Sector 3. Servicios, educación, bancos, comercio, etc. La economía informal no se toma en cuenta en el PIB. PIB efectivo. Es lo que realmente se hace. PIB potencial. Es lo que realmente se puede hacer. Demanda agregada, DA. Se refiere a la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía en un determinado periodo. Página 75. Da igual a gastos de consumidores, las empresas y el Estado. Totalidad de la demanda nacional. Oferta agregada, OA. Es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y a vender en un determinado periodo, totalidad de las empresas del país. Variables endógenas, internas. Producto nacional. Desempleo. El nivel de precios. Página 76. Variables exógenas, externas. Guerras. Revoluciones. Las condiciones económicas extranjeras. El crecimiento de la población. Punto de equilibrio general de la economía, donde se intersecan las curvas de la oferta agregada y la demanda agregada para quienes, es el punto de pleno empleo de los recursos. Utilidad marginal. La mínima satisfacción o valor que alcanza un bien. Página 77. Los conceptos de demanda agregada y oferta agregada corresponden a la macroeconomía. Variables endógenas.
Aquellas que pueden ser manejables. Ejemplo de variables endógenas. Producto Nacional Bruto. Empleo. Desempleo. El nivel de precios. Página 78. Variables exógenas. Variables que es muy difícil predecirlas y controlarlas. Ejemplos. Guerras. Revoluciones. Condiciones económicas extranjeras. Crecimiento de la población. Periodo de crecimiento con estabilidad de precios, es bueno para la economía. Milagro mexicano de 1954 a 1970. Página 79. En la figura 18 se puede ver el comportamiento de la demanda agregada y la oferta agregada en función de la cantidad de producción y el precio. Al aumentar el precio aumenta la oferta y al aumentar el precio disminuye la demanda. Página 80. La demanda agregada está compuesta por todas las transiciones económicas en que incurren las familias, lo referente a las inversiones de las empresas y todas las acciones del gobierno federal. En el Porfiriato se sientan las bases de la actividad macroeconómica, se dan inversiones extranjeras en infraestructura para aprovechar los recursos del país en beneficio de extranjeros. Debido a la gran desigualdad social se dio la Revolución Mexicana. Cada día hay más desigualdad social en México. Página 81. Debido a la Gran Depresión Mundial de 1930, muchas empresas quebraron y fue cuando surgió la macroeconomía con Keynes, para regular la economía de los países. El 18 de marzo de 1938 se dio la nacionalización del petróleo en México por el licenciado Lázaro Cárdenas del Río. De 1945 a 1954 se da un periodo de crecimiento estable en México. De 1934 a 1938 surge en México la Nacional Financiera. De 1945 a 1954 se da una tasa de crecimiento fluctuante, sube y baja. Página 82. En la figura 19 se ve el movimiento de las funciones de la demanda agregada y la oferta agregada. Al aumentar la economía disminuye la demanda. Página 83. Estanflación. Cuando no hay crecimiento económico y sí hay inflación. P igual a Q diagonal L. P igual a productividad. Q igual a volumen de producción. L igual a número de trabajadores. De 1978 a 1982 se dio el milagro mexicano en México con López Portillo por descubrimiento de yacimientos petrolíferos. En 1986 se dio la inflación más alta de 180% al año. Página 84. A un país en recesión no se le deben aumentar los impuestos. Algunas fuentes de información económica en México son: INEGI, Banco de México, Nacional Financiera, Bolsa Mexicana de Valores, Expansión, Grupo, Folleto, Tendencias Económicas y Financieras. Página 85. Instituciones. Economía Aplicada y Grupo de Economistas Asociados. UNAM, UAM, ITAM, el Colegio de México. CESP. Medición de la actividad económica. Se mide por medio del PIB. En México se calcula el PIB desde 1964. Página 86. PIB. Suma monetaria de bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado. En un país hay tres sectores económicos. Sector primario. Agricultura. Ganadería. Silvicultura, madera. Caza y pesca. Página 87. Sector industrial, secundario. Industrias extractivas. Industrias de transformación. Sector servicios, terciario. Actividad financiera. Educación. Comercio. Restaurantes. Turismo.
Página 88. PIB. PIB real. PIB nominal. PNB. Es la suma monetaria de bienes y servicios que realmente se quedan en el país o llegan al país, aunque se producen de fuera del país, descontando las que salen del país. PIB nominal. Se maneja a precios corrientes o de mercado, no se toma en cuenta la inflación. PIB real. Se expresa a precios constantes y toma en cuenta el proceso inflacionario por medio del deflactor. Página 89. Deflactor. Su función es eliminar la inflación. Subir salarios puede generar inflación. Un deflactor se calcula comparando los precios de dos periodos. Deflactor igual a precio 2 del 2001 diagonal precio 1 del 2000. El precio 2 corresponde al periodo 2 del año 2001. El precio 1 corresponde al periodo 1 del año 2000. PIB de Estados Unidos es 27 veces más grande que el de México. Página 90. PIB nominal igual a suma de bienes y servicios producidos en un país a precios corrientes. PIB real igual a PIB nominal diagonal deflactor. PIB igual a producción de nacionales dentro del país y producción de extranjeros dentro del país. PNB igual a PIB y producción de nacionales fuera de fronteras que llega al país, producción de extranjeros que salen del país. En México por disposición oficial utiliza más el PIB, en otros países se utiliza el PNB. Página 91. El PIB se puede calcular de dos formas. 1. Por el número o cantidad de productos totales que se producen en el país, por sus precios corrientes, los precios en el mercado. 2. PIB igual a ingreso nacional menos remuneración a los asalariados más remuneración a los no asalariados, rentas, utilidades, etc. Todos los países afiliados a la ONU deben llevar un sistema de cuentas nacionales SCN, hay dos tipos. De 9 cuentas. De 5 cuentas. Página 92. México utiliza el sistema de cuentas nacionales de 9 cuentas. Ejercicio 1. ¿Cómo calcular PIB nominal? PIB real, así como sus porcentajes de modificación. Se hace a partir de la comparación de dos periodos, generalmente años. Página 93. Se escoge un año de estabilidad económica favorable como año base, año 1, y se obtiene Q1 igual a volumen de producción 1. P1 igual a precio 1. Se escoge otro año posterior al año base y el cual se quiere comparar es el año 2, se obtiene año 2. Q2 igual a volumen de producción 2. P2 igual a precio 2. Página 94. El PIB nominal para el año 1 es PIB nominal 1 igual a Q1 P1. El PIB nominal para el año 2 es PIB nominal 2 igual a Q2 P2. Se sacan porcentajes por regla de 3 para PIB nominal 2 y siempre el PIB nominal 1 representa el 100%. PIB nominal 1 a 100%. PIB nominal 2 a X%. Página 95. Entonces, X% igual a 100 por PIB nominal 2, diagonal, PIB nominal 1. Se obtiene un porcentaje para el PIB nominal 2, que suele ser del doble. A ese porcentaje se le resta el porcentaje del PIB nominal 1, del año base, 100%, y lo que resulta es el porcentaje de modificación. Por ciento PIB nominal 2, por ciento PIB nominal 1 igual a por ciento de modificación. Página 96. Para calcular el PIB real del año 2 se utiliza el deflactor. D. El deflactor se obtiene comparando los precios del año 2 entre el precio del año 1. D2 igual a P2 diagonal P1. Para el año base, año 1, el deflactor siempre es igual a 1. D1 igual a 1. PIB real igual a 1. PIB real 1 igual a PIB nominal 1 diagonal 1. PIB real 2 igual a PIB nominal 2 diagonal de 2.
Página 97. En el año base, año 1. El PIB nominal igual a PIB real. Para calcular porcentajes en el PIB real, para el año base. PIB real 1 igual a, Q1P1, diagonal 1 igual a 100%. Para el año 2 se hace una regla de 3. PIB real 1 a 100%. PIB real 2 a X. Página 98. Entonces, X igual a por ciento PIB real 2 igual a, PIB real 2, 100, diagonal, PIB real 1. Después al porcentaje del PIB real del año 2 se le resta el porcentaje del PIB real del año base. Por ciento PIB real 2 a 100% igual a por ciento de modificación. Y obtenemos el porcentaje de modificación real que suele ser de 1% a 10%. La contabilidad nacional se obtiene a partir de la contabilidad de las empresas. Página 99. En el PIB solo se cuantifican productos de demanda final, listos para el consumo, no cuantifica los de demanda intermedia para evitar una doble contabilización. La producción de autoconsumo no se contabiliza en el PIB, tampoco las actividades ilegales. A nivel internacional hay 4 niveles. Contabilidad de la información. Económica estadística. Y máxima confiabilidad. 2 mediana confiabilidad. 3 regular confiabilidad. Y V mínima confiabilidad. Página 100. Los bienes se pueden clasificar como bienes de consumo inmediato, comestibles, energéticos, etc. Bienes de consumo duradero. Muebles, coches, casas, etc. Bienes de capital. Todo aquello que ayuda al proceso productivo directamente, mobiliario y equipo, maquinaria, transporte, etc. Página 101. En la figura 20 podemos observar el flujo de productos finales. Los hogares hacen las compras de consumo a las empresas que pagan salarios a las familias por su fuerza de trabajo. Página 102. Contabilidad financiera no igual a contabilidad administrativa. La contabilidad financiera se relaciona con los flujos de dinero. La contabilidad administrativa se relaciona con la economía, los costos, etc. Proyección económica es hacer un cálculo futuro a base de econometría, estadística y álgebra, cálculo, etc., del comportamiento de la economía en el futuro con base a datos del pasado. Página 1031. Se puede aplicar el modelo de mínimos cuadrados. Regresión lineal. Permite a. Pronóstico adecuado de los ciclos económicos. Su importancia se basa en la idea de que un pronóstico cuidadoso del ciclo económico puede permitir a las empresas su adaptación oportuna a las predicciones y de esta manera evitar pérdidas derivadas a la crisis o bien explotar mejor e incrementar las utilidades durante la temporada de auge. Página 104. B. Profundización en la investigación de los mercados se refiere al estudio de la elasticidad de la oferta, pues como es sabido en condiciones de libre competencia, el productor individual no ejerce ninguna influencia en el precio del bien que fabrica ya que su volumen de producción constituye una fracción muy pequeña del producto total existente en el mercado. Esta situación es completamente diferente en condiciones de monopolio y de oligopolio. Monopolio. Una empresa controla todo el mercado. Oligopolio. Pocas empresas controlan un mercado. Colusión. Acuerdo entre empresas para fijar precios. Elusión. Es la competencia cuando no hay acuerdo entre los competidores. Página 105. Ejemplo o ejercicio 2. Para predecir un nivel de producción óptimo, se puede utilizar un modelo de regresión lineal, en este caso uno que se comporta como la línea recta. En la figura 21 se observa una tabla, en la que se relacionan X como el número de años, y producción real en unidades producidas,
se pone un número de años determinado con sus datos y se obtienen las sumatorias. Página 106. La figura 22 muestra una ecuación. N igual a número total de años sucesivos. Y igual a sodio IBX. XY igual a AX IBX2. Y igual a sumatoria de la producción real, sale de la tabla. X igual a sumatoria del número de años consecutivos, sale de la tabla. X no igual a N. N igual a número total de años consecutivos, sale de la tabla. XY igual a sale de la tabla. Página 107. Solo desconocemos a YB, que se calculan relacionando las ecuaciones. Calculando los valores de AYB de las ecuaciones. Hacemos uso de la ecuación de la línea recta. Y igual a IBX. Y igual a representa la producción óptima calculada. X igual a representa el número sucesivo del año de que se trate si 1991 año 1, entonces X igual a 1. 1992 año 2, entonces X igual a 2. 2000 año 10, entonces X igual a 10. Sustituyendo en la fórmula el valor de X, obtenemos el valor de Y, y esos valores los podemos graficar. Página 108. En la figura 23 se observa un comparativo de la producción con datos reales y con datos calculados observándose una similitud en las curvas. Página 109. Trabajos de inflación y desempleo. Cuando hay recesión se debe mandar a capacitar gente, para que cuando pase la recesión sean más eficientes en su trabajo. Capacitación no es un gasto, es una inversión. Economía de escala, economía de primer mundo. Al utilizar un deflactor en cálculo del PIB real, se debe poner mínimo 8 decimales, para obtener datos más exactos. Página 110. En la figura 24 se observa un cuadro sinóptico, en donde se define la población económicamente activa, PA, y la población económicamente inactiva, PEI. La PEI la conforman los que estudian, los que no quieren trabajar y los que no pueden trabajar. La PA la conforman los empleados y los desempleados. Esto tomando en cuenta la población de entre 12 a 64 años. Página 111. Producto per cápita igual a PP. PP igual a PIB nominal diagonal número de habitantes. PP real igual a PIB real diagonal número de habitantes. Población económicamente activa para INEGI, las personas de 12 años a 64 años. Población económicamente inactiva. Los que estudian. Los que no quieren trabajar. Los que no pueden trabajar. Página 112. 2. Población económicamente activa, PEA. Desempleados. Empleados. PNN igual a PNB-DEP-IN. PNN igual a Producto Nacional Neto. PNB igual a Producto Nacional Bruto. DEP igual a depreciaciones. IN igual a inversión neta. Página 113. Los censos de población y vivienda son cada 10 años en México. Los que trabajan en economía informal, se consideran empleados. Hay 3 formas de desempleo. 1. Desempleo voluntario. Cuando por nuestros propios principios decidimos no trabajar, por no encontrar un buen sueldo. 2. Desempleo involuntario. Cuando por crisis o algún motivo la empresa nos corre. 3. Desempleo friccional. Los que buscan chamba por 3 meses o más y no la encuentran. Página 114. Definición de desempleo: conjunto de personas que forman parte de la población económicamente activa, PEA, es decir que están en condiciones y en edad de trabajar y con disposición de hacerlo a nivel de salario ofrecido, pero no encuentran una opción remunerada. En México se considera un nivel intermedio entre el empleo y el desempleo, el llamado subempleo,
que agrupan a las personas que laboran menos de 15 horas a la semana y reciben por ello una remuneración. De esta forma un individuo puede ser empleado, desempleado, subempleado o no formar parte de la población económicamente activa. PEA. Página 115. Tasa de desempleo. Inflación, incremento sostenido de los precios. Porcentaje en tasa de desempleo. TD igual a, desempleados diagonal PEA, 100. DES igual a desempleados de la PEA. TD igual a tasa de desempleo. PEA igual a población económicamente activa. En grandes ciudades la tasa de desempleo es más recta. Página 116. De acuerdo a la Universidad de Harvard, hay 10 reglas útiles para mejorar una empresa en una economía inflacionaria. Regla 1. Reconocer que la inflación es una realidad en la economía cuando se da. Regla 2. Reconocimiento de que el empresario necesita una nueva estrategia para mejorar su empresa en una economía globalizada. Renovarse o morir, modificar. Métodos para evaluar inventarios en contabilidad. Página 117. PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. UEPS. Últimas entradas, primeras salidas. PM precio medio o promedio. PREPS. Próximas entradas, próximas salidas. En una economía inflacionaria, es recomendable el UEPS. Regla 3. Clave de cualquier organización es el manejo de flujo de efectivo. Las tasas de interés suben cuando hay inflación. En época inflacionaria no conviene pedir préstamos bancarios, porque no se gana ni para pagar los intereses. Demandantes. Son los monarcas del mercado porque ponen las condiciones del mercado. Página 118. Regla 4. La calidad del crecimiento es muchísimo más importante que la cantidad del crecimiento. Mejor ser pequeño y fuerte, que grande y débil. Las microempresas tienen una sola oportunidad y al utilizarla deben dar en el blanco, si no truenan. Micros y pequeños changarros es muy importante fortalecerse muy bien antes de crecer o expandirse. Regla 5. Los activos deben ser constantemente revaluados para que reflejen lo más acertadamente su valor de reposición. Página 119. Se deben valuar los activos lo más frecuentemente para calcular cuánto costaría reponerlos. Existen 9 métodos de depreciación. Línea recta. SDA, suma de dígitos de los años. Forma ascendente. Forma descendente. Depreciación unitaria. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del ISR del artículo 42 al 46, maneja cómo debe depreciar. Página 120. Boletín B10, para empresas privadas, cómo depreciar sus activos. Boletín INF 06 para activos de empresas del gobierno, cómo depreciarlos. Pemex funciona con B10, aunque es empresa del gobierno. Es importante declarar impuestos cada mes para declarar todos los gastos posibles y bajar los impuestos. En época de inflación es importante depreciar de manera acelerada y rentar equipos para declararlos como gastos y en huelgas no sean vendidos. Página 121. Regla 6. Las decisiones sobre precios no deben ser arbitrarias sino más bien en función directa de la tasa de utilidad real sobre la inversión que el empresario fije como objetivo. Estado financiero proforme igual a presupuesto. Es muy importante programarse de acuerdo a la realidad, si no funciona hay que modificar. Regla 7. Elevar productividad debe ser un objetivo constante del empresario. En tiempos de crisis mandar capacitar gente en vez de correrla. Página 122. Hacer sentir importante a gente con complejos de inferioridad ayuda a conseguir cosas. Regla 8. Los productos con perenne debilidad comercial deben ser eliminados. Regla 9.
Se debe mantener la inversión en capital de trabajo al mínimo posible. Capital de trabajo bruto. Se forma de la suma de los activos circulantes de la empresa. Capital de trabajo neto. Es igual a los activos circulantes menos los pasivos circulantes y nos da el grado de liquidez. Página 123. Activo circulante pasivo circulante igual a grado de liquidez nos da el capital de trabajo neto. Regla 10. Los controles administrativos deben ser más estrictos. El propósito de aprender economía para el administrador, es aprender a que los economistas no nos engañen. Información sobre inflación se puede obtener del Banco de México. Información sobre desempleo se puede obtener del INEGI. Página 124. Los empresarios suelen trabajar con dinero propio y ajeno, préstamos, créditos, etc. En Bolsa Mexicana no hay movimiento sábados ni domingos. Dinero ajeno con el que trabajan las empresas puede venir de 3 fuentes. Banca privada, múltiple. Banca de desarrollo, NAFIN, Banrural, etc. Crédito de proveedores. Una excelente empresa se puede hacer llegar de recursos, emitiendo acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Página 125. Un producto condicionado por el clima sube y baja de precio según la temporada. Sábados y domingos no hay actividad en Bolsa Mexicana de Valores. Martes, único día que manejan CETES en Bolsa Mexicana de Valores. Es importante saber macroeconomía para detectar oportunamente cambios en valores macroeconómicos e invertir así con mayor seguridad. Muy importante ser preciso en movimientos. Página 126. Sistema financiero mexicano. Es un conjunto de instituciones que captan, administran, norman, regulan, orientan y dirigen tanto el ahorro como la inversión en el contexto político-económico que brinda nuestro país. Japón es el país más caro del mundo. Japón compite vía precio y calidad. Gobierno federal puede manipular la inflación. Empresas privadas emiten acciones para hacerse llegar de recursos, ejemplo. Bimbo. Comex. Cemex. Página 127. Los demandantes de acciones deben tener mucho dinero, arriba de 700 salarios mínimos vigentes en general. No se puede emitir más del 49% del valor de la empresa en acciones. El sistema financiero mexicano está conformado por 1. Entidades normativas. 2. Intermediarios financieros. 3. Grupos financieros. 4. Instituciones de apoyo. Página 128. Entidades normativas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banco de México, Banxico. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. CNSF. SER, norma las inversiones extranjeras. Intermediarios financieros. Bancos. Banco de México. Banca múltiple. Banca de desarrollo. Página 129. No bancarios. Aseguradoras. Casas de cambio. Afianzadora. Organismos auxiliares de crédito. Intermediarios financieros. No bancarios. Casas de bolsa. Sociedades de inversión. Almacenes nacionales. Empresas de factoraje. Uniones de crédito. Página 130. Banco de México, Banxico. Es la banca central de México encargada de emisión y respaldo de circulante. Banca múltiple. Es la banca comercial, bancos nacionales. Banco de Desarrollo. Nacional Financiera, NAFIN, Banrural, Banco de Comercio Exterior, Banxico. CETES. Certificado de la Tesorería de la Federación.
CPP igual a costo porcentual promedio, es un promedio de todas las tasas de interés activas de las instituciones de banca múltiple, bancos comerciales. Página 131. Sobre intermediarios financieros. Casa de cambio, suelen estar integrados a muchos bancos. Afianzadora. El pago por el cumplimiento de una acción. Los amparos son gratis, pero si los tramita un abogado cambia, aproximadamente 5,000 pesos de honorarios. Casa de bolsa. Es donde se venden y compran acciones. Sociedades de inversión. Son las cajas de ahorro. Almacenes nacionales de depósito. Prestan al dejar prenda, agiotistas. Página 132. Sobre intermediarios financieros. Empresas de factoraje. Compras documentos como, letras, pagares, etc., y se lo cobran al deudor aumentando la cantidad, pero solo compran los pagarés o letras u otros títulos de crédito cuando ven casi seguro ganarlos, los pagarés a menor precio y los cobran con recargos. Arrendadores financieros. Rentan maquinaria, coches, etc., sirven mucho para deducir gastos. Uniones de crédito. Son muy parecidos a los grupos financieros. Página 133. Grupo financiero. Un grupo dueño de bancos, casas de cambio, empresas de factoraje, etc. Son la función de 3 o más intermediarios financieros y una sociedad controladora. Intermediarios financieros. Bancos. Banco de México, Banxico. Banco múltiple. Banca de desarrollo. No bancarios. Aseguradoras. Casas de bolsa. Afianzadoras. Organismos auxiliares de crédito. Página 134. Casas de bolsa. Sociedades de inversión. Almacenes nacionales de depósito. Empresas de factoraje. Arrendadoras financieras. Uniones de crédito. En economía. Capital financiero es la fusión de capital bancario con el capital comercial. Fiduciario. Confianza que se tiene a quien emite los valores, gobierno. Banca central. Su función es emitir y respaldar valores, en México es Banxico. Página 135. En México 1% concentra riquezas, 99% pobres. A veces los grupos de poder en un país manejan el gobierno, directa o indirectamente. Instituciones de apoyo, apoyan el sistema financiero mexicano y son: Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB. Instituto para el Depósito de Valores, Indeval. Asociación de Banqueros de México, ABM. Calificadores de valores. Asociación Mexicana de Derecho Bursátil. Mercado de valores igual a mercado bursátil. Página 136. Consta de 3 sectores. Mercado de dinero. Valores convertibles a corto plazo, tiene mayor liquidez. Mercado de capitales. Convertible en largo plazo, menor liquidez. Mercado de metales, amonedados, plata, onza, oro, centenario. Emisores de valores. Son aquellas entidades o unidades económicas que requieren de financiamiento y que acuden al mercado de valores para obtenerlo. Página 137. En México existen 3 grandes grupos de emisores. Sector público. Gobierno federal. Instituciones y organismos gubernamentales. Empresas gubernamentales. Sector privado. Instituciones financieras. Bancarios. No bancarios. Empresas no financieras. Sector paraestatal. Empresas con participación de capital gubernamental y de capital privado. Página 138. Objetivo de emitir valores.
Es hacerse llegar de recursos financieros para con ello cumplir con los objetivos de la empresa u organización. Superávit financiero. Ganar más de lo que se consume. Mercado primario. No hay intermediarios financieros. Mercado secundario. Hay intermediarios financieros. Todos los países tienen banca central, cuya función es la emisión y respaldo de circulante. En México es Banxico. Los ahorradores financian a los bancos, usureros. Interés es el precio que se paga por el derecho al uso del dinero. El negocio de los bancos es la diferencia que obtiene entre la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. Página 139. Tasa de interés activa mayor a tasa de interés pasiva. Dinero en cuanto a su liquidez inmediata. Monedas. Billetes. Cuasi dinero. Son valores que pueden convertir en dinero en un plazo muy corto, CETES, divisas, cheque, títulos de crédito a corto plazo, etc. Definición del dinero en México. M1, M2, M2, M3, M4 o agregados macroeconómicos. M1 igual a billetes y monedas en poder público más cuentas de cheques en moneda nacional en bancos del país. Página 140. M2 igual a M1 y activos financieros internos en poder de residentes del país. Captación de bancos residentes del país, depósitos de residentes del país, valores emitidos por el gobierno federal en poder de residentes del país más valores emitidos por el IPAV, fondos de ahorro para el retiro fuera de los CIEFORES, FICORCA. M3 igual a M2 más activos financieros en poder de residentes del exterior, captación de bancos residentes en el país, de depósitos de residentes en el exterior. Valores emitidos por el gobierno federal en poder de residentes en el extranjero. Página 141. M4 igual a M3 más captación de sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior. Depósitos de residentes en el país, depósitos de residentes en el exterior. 5. Bolsa Mexicana de Valores. 6. Otros tipos de intermediarios financieros. 7. Tasas de interés en México. Todas las casas de bolsa deben informar a la Bolsa Mexicana de Valores en la compra y venta de acciones, es mínimo, aunque puede ser poca la ganancia. Los promedios nacionales de la tasa de interés pasiva y tasa de interés activa de la banca múltiple, comercial, reciben nombres especiales. Página 142. Promedio de tasas pasivas. Tasa interbancaria. Es la tasa de interés que resulta del promedio de las tasas pasivas de los diferentes bancos y se utiliza solo como indicador. Se creó en 1993 en México. Promedio de tasas activas. Costo porcentual promedio, CPP. En México existe desde la década de los 1980s, es un promedio de las tasas de interés activas y es la referencia más utilizada para entregar créditos bancarios. Es mensual y se publica en el Diario Oficial de la Federación entre el día 18 y 22 de cada mes. Crédito atado. Se concede el crédito, pero condicionado a utilizarlo en algo determinado. Página 143. En la figura 25 se observa un esquema del sistema financiero mexicano de 1997, 4 entidades reguladoras SHCP, Banxico, CNBV, CNSF. Y por debajo tenemos los demás organismos financieros entre los cuales están, grupos financieros y compañías tenedoras, instituciones crediticias, instituciones de valores, otros intermediarios no bancarios. En otro nivel inferior banca múltiple, Bolsa Mexicana de Valores, aseguradoras y uniones de crédito y otros organismos. Página 144. Inversionistas en valores son aquellas entidades que se habían identificado como unidades superavitarias en ahorro,
Puede decirse que una persona que ahorra puede utilizar este ahorro en inversiones físicas o en inversiones financieras. Los inversionistas pueden clasificarse de acuerdo a su propia naturaleza, en A. Personas físicas. B. Empresas o instituciones no financieras. C. Inversionistas institucionales o instituciones financieras. Página 145. Quienes abarcan un mayor porcentaje del mercado son los inversionistas institucionales. De capítulo de Schettino. Simultáneamente al dinero fiduciario, se inicia la historia de los bancos. Estas instituciones forman parte de la que llamamos intermediarios financieros que reciben depósitos del público y hacen préstamos. Intereses de por medio. Mercado primario es el conjunto de compradores de acciones en la bolsa de valores, que se hacen miembros de empresas y pueden recibir utilidad. La compra de acciones es directamente a la empresa. Página 146. Mercado secundario. Es la reventa de acciones de las empresas, de quienes las compraron en mercado primario y las revenden y se pueden volver a revender. Desde el momento en que empezaron a revenderse, es mercado secundario y ocupa el mayor porcentaje en la bolsa de valores. Diferencial de tasas igual a tasa activa-tasa pasiva. Página 147. Capítulo 18. Libro de Schettino. Banco de México, es el Banco Central de México. La autoridad monetaria fue creada en 1925 por el general Álvaro Obregón. RI igual a reservas internacionales. H igual a base monetaria. CD igual a crédito del gobierno. PBP igual a préstamos a la banca comercial. H igual a CD y RI y PBP. Página 148. Los activos del Banco Central, Banco de México, están formados por la base monetaria. La oferta monetaria es proporcional a la base monetaria y esta proporción está dada por el multiplicador bancario. M igual a MH. H igual a base monetaria. M igual a multiplicador bancario. M igual a oferta monetaria. Página 149. Las reservas internacionales están formadas por los dólares y el oro que el banco tiene en sus arcas. M igual a TR-1. M igual a el multiplicador bancario. TR igual a tasa de reserva. Las reservas internacionales tienen su origen en la balanza de pago del país. Si el saldo del país con el exterior es negativo, se debe cubrir con reservas internacionales y por lo tanto, estas disminuyen. Si por el contrario el país recibe más dinero del que sale, las reservas suben. Página 150. Demanda de dinero. La cantidad demandada de dinero está en relación con el ingreso del país. L igual a F, I. L igual a cantidad demandada de dinero. I igual a ingreso del país. La ecuación más importante de las que solamente incluyen el ingreso como determinante de la demanda de dinero es llamada ecuación cuantitativa del dinero o ecuación de Cambridge. Página 151. BM igual a PY. V igual a velocidad del dinero. M igual a oferta monetaria. P igual a precios. I igual a ingreso del país. Página 152. En la figura 26 podemos ver la relación entre la tasa de interés real, R, y la cantidad de dinero demandada, en demanda especulativa, es una relación inversamente proporcional. Página 153. Keynes identificado diferentes demandas de dinero. Demanda por transacciones. Demanda especulativa. Demanda por transacciones. Se trata de dinero que se necesita para comerciar. Demanda especulativa. Es la que se da debido al deseo de los ahorradores o inversionistas de tener su dinero ellos mismos, debido a que las tasas de interés son bajas. Página 154. M igual a oferta de dinero. L igual a demanda de dinero.
La ecuación del mercado de dinero o demanda de dinero u oferta de dinero, LM, es como sigue. M/P igual a KY/MAR. M igual a oferta monetaria. P igual a precios. K igual a elasticidad diagonal ingreso de la demanda de dinero. Y igual a ingreso del país. M igual a multiplicador bancario. R igual a tasa de interés real. Página 155. Cuando disminuye el ingreso, la oferta de dinero resulta ser mayor que la demanda, puesto que la demanda destinada a las transacciones disminuye. Cuando aumenta la oferta monetaria o cuando disminuye la demanda por transacciones, la tasa de interés real disminuirá. Página 156. Figura 27, muestra la curva de la ecuación del mercado de dinero, LM, que está en relación de la tasa de interés real, R, y el ingreso, I. Y guarda una relación directamente proporcional. Página 157. Representa el equilibrio en el mercado de dinero, cuando la oferta de dinero, M, es igual a la demanda de dinero, L. M igual a L. Tasa de interés real, R. Es precisamente el precio del dinero y se moverá de acuerdo con la abundancia o escasez de dinero con respecto a los demás bienes de la economía. Página 158. Política monetaria. Un incremento de la oferta monetaria, ceteris paribus, provocará una disminución de la tasa de interés y viceversa. El gobierno puede recortar la oferta monetaria. Esto se aplica mediante lo que se llama operaciones de mercado abierto, compra de dinero. El gobierno hace una emisión de bonos y CETES y los vende al público, que entrega el dinero en efectivo y el gobierno lo almacena o lo incinera. Página 159. Finanzas públicas en México. Ingresos totales. Ingresos presupuestales. Gobierno federal. Tributarios. ISR. IVA. Impuesto a la producción. Impuesto a la exportación. Impuesto a la importación. Otros. No tributarios. Derechos. Organismos. Pemex. Página 160. Otros. Ingresos no presupuestales. Tesorería de la CDMX. Otros. Gastos totales. Gastos presupuestales. Gobierno federal. Operativos. Consumo del gobierno. Pago de intereses. Transferencias corrientes. Participación a estados. ADEFAS. Página 161. Capital. Obras públicas. Gasto social. Organismos. Pemex. Otros. Gastos no presupuestales. Operativos. Capital. El gobierno introduce dinero a la economía a través de los gastos y lo retira vía CETES e impuestos. Página 162. Gobierno tiene tres llaves o variables que controla para regular la economía, a través de las políticas macroeconómicas para inyectar dinero a la economía, y son: emisión de circulante causa inflación. Deuda interna afecta la tasa de interés. Deuda externa afecta el tipo de cambio. Dos objetivos del gobierno federal: mantener legitimidad social. Mantener condiciones de acumulamiento de capital. Hay tres tipos de impuestos. 1. Impuestos directos. 2. Impuestos indirectos. 3. Impuestos patrimoniales. Página 163. Impuestos directos están directamente relacionados con la producción y el ingreso, ISR. Impuestos indirectos no están directamente relacionados con la producción, IVA. Impuesto patrimonial. Por las posesiones, predial. Sobre gastos. Transferencias corrientes. Pago de sueldos y salarios al personal del gobierno.
Pago de interés. Por deuda externa e interna. Gastos de capital. Son por obras públicas, carreteras, escuelas, drenaje, etc. Precios públicos. Precios de bienes y servicios propiedad del gobierno federal. Página 164. En la figura 28 vemos la curva del ingreso en función de X, Y y, inversamente proporcional y alejándose más de los ejes cartesianos conforme aumenta el poder adquisitivo, ingreso. Página 165. Aumentan impuestos, la curva del ingreso se mueve a la izquierda. Al subir precios de bienes, curva del impuesto se mueve a la izquierda. Subsidios mueven la línea del ingreso a la derecha. Aumentos de impuestos causan disminución en el poder de compra. Gasto social. Todos los programas del gobierno federal. Inversión pública. Es el gasto de infraestructura sobre ingresos y egresos del gobierno. Si egreso es mayor al ingreso hay un déficit público. Si ingreso es mayor al egreso hay un superávit público. Déficit y superávit son malos para el gobierno por no regresar dinero a la economía. Página 166. Gobierno saca dinero de la economía por ingresos, impuestos, derechos, etc., y debe regresar dinero a la economía, gasto público, para que la economía no quede descapitalizada. Emitir circulante propicia inflación, deuda interna, CETES, para retirar dinero de la economía. Deuda externa puede afectar tipo de cambio. Economía abierta. Exportaciones. Importaciones. Balanza comercial. Página 167. Globalifóbico. Persona en contra de la globalización. Dos modelos para el comercio. Economía cerrada. Economía abierta. En economía cerrada. Producto igual a ingreso nacional. P igual a I. Exportaciones e importaciones son características de una economía abierta. Monoexportador. Exportar un solo producto. Exportaciones. Salida de mercancía al exterior. Página 168. Tipo de cambio. Es el valor de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. Divisas. La historia no es como se cree, no es la verdad, la historia la hacen los ganadores, mentirosos. Apreciación de una moneda. Es cuando la moneda nacional gana valor a las monedas extranjeras, es muy conveniente para el país. Cuando hay mucha oferta de productos, los precios tienden a bajar, se da la deflación, es muy raro. Página 169. Característica es I igual a P. I igual a ingreso nacional. P igual a producto nacional. En economías abiertas. I no igual a P. Economía cerrada no tiene relaciones económicas con el exterior. Economía abierta se da la apertura comercial. Balanza comercial. Es la relación entre las importaciones, M, y exportaciones, X, de un país exclusivamente de mercancías y servicios. Página 170. Déficit comercial, se importa más. Cuando se exporta menos de lo que se importa. X menor que M. Superávit comercial. Cuando se exporta más de lo que se importa. X mayor que M, se exporta más. En comercio internacional, para que dos o más países puedan competir entre sí, sin desventajas, las variables macroeconómicas deben ser similares. Página 171. Para reactivar economía, es importante reactivar la inversión. Balanza de pagos. En ella se contabilizan las cuentas nacionales. Cuentas nacionales. Para México, sistema de 9 cuentas puesto por la ONU. Cuenta corriente. Cuenta de capital. Errores y omisiones para que cuadren. Variación de la reserva bruta.
En el caso de México, la balanza de pagos está determinada en dólares debido a la relación que se da con Estados Unidos. Página 172. Y cuenta corriente, contabiliza entrada y salida de mercancías y servicios, servicios factoriales y no factoriales. Entrada de dinero vía braceros se contabiliza en cuenta corriente, intereses generados por deuda se contabilizan en cuenta corriente. Pago a capital de la deuda se contabiliza en cuenta de capital. 2. En las cuentas de capital, se contabilizan inversiones financieras en el país, inversión extranjera directa e indirecta, pagos a capital de deuda, no intereses. Inversión extranjera directa es buena para el país, porque genera empleos. Página 173. 3 errores y omisiones se ajustan en la balanza de pagos para que cuadre. 4. Variación de la reserva bruta. Banco de México. El país tiene 3 tipos de reservas. Reserva en oro. Reserva en plata. Reserva en dólares. Entre más altas sean las reservas de un país es mejor. Exportadores y gobierno apoyan devaluaciones del peso para beneficiarse con dólares. Página 174. Un peso fuerte le conviene a los mexicanos consumidores. Actualmente CETES ofrecen tasa de interés de 8% anual. Para invertir en CETES, mínimo se debe tener 300,000 pesos. Una franquicia es un negocio asegurado y garantizado. Inversión especulativa en el mercado de dinero, no beneficia al país. Inversión productiva en el mercado de capital, beneficia al país, se generan empleos. Página 175. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo, comprendidas dentro de un periodo de tiempo determinado. El criterio de residencia obedece al principio del centro de interés, es decir, al lugar donde se ubican los intereses de una entidad o individuo. Una transacción económica en el contexto de la balanza de pagos se refiere al intercambio de un bien o servicio entre los residentes de un país y los de otro u otros, por lo que usualmente se requiere un pago. Página 176. Transferencia. Es una prestación sin contrapartida. Transacciones económicas son aquellas relativas a comercio de mercancías, comercio visible. Intercambio de servicios, comercio invisible. Transferencias de capital. 4 partidas principales conforman la balanza de pagos, siguen el esquema fijado por el Fondo Monetario Internacional. 1. Cuenta corriente. 2. Cuenta de capital. 3. Errores y omisiones. 4. Variación de la reserva bruta. Página 177. Cuenta corriente. Ingresos. Exportaciones. Servicios intangibles. Factoriales, intereses, dividendos. No factoriales, servicios al turismo, viajes, remesas familiares. Egresos. Importaciones. Donaciones. Cuenta de capital. Activos. Total, de recursos económicos a cargo de un país. Pasivos. Todas las deudas de un país con el exterior. Página 178. 3. Errores y omisiones. Es la partida denominada errores y omisiones que se utiliza para cuidar y saldar las diferencias que se presentan entre los egresos e ingresos. 4. Variación de la reserva bruta. Reservas primarias, oro, plata, divisas. Reservas secundarias, líneas de apoyo disponibles por acuerdos y convenios entre el Banco de México y autoridades monetarias. Balanza comercial, exportaciones de mercancías e importaciones de mercancías. Balanza en cuenta corriente, exportaciones de mercancías, servicios, transferencias. Importaciones de mercancías, servicios, transferencias. Página 179.
Superávit en cuenta corriente, aumento de los activos exteriores netos o disminución de los pasivos. Déficit en cuenta corriente. Disminución de ellos activos exteriores netos o aumentos de los pasivos. Inflación. Aumento generalizado de los precios. Inflación de demanda. Debido a un exceso de demanda. Inflación de costes. Debido a una disminución en la oferta. Inflación estructural. Debido a desajustes sociales. Inflación moderada. Se caracteriza por una lenta subida de los precios, de un dígito. Inflación galopante. Inflación de 2 o 3 dígitos del 20 al 200% al año. Página 180. Hiperinflación. Los precios suben 1.000.000 o 1.000.000.000% al año. Políticas. Política de rentas. Establecer límites al crecimiento de sueldos, salarios y beneficios. Política cambiaria. Libre importación de ciertos productos. Política fiscal y monetaria. Recortes en gastos públicos. Medición de inflación. IPC. Índice de precios de consumo. Deflactor del PNB. IPM. Índice de precios al por mayor. Página 2. Índice de contenido. Contenido página. Introducción. Y. Forma de calificar. 1. Objetivo de la economía. 2. Representación de la economía. 4. Factores de la producción. 5. Macroeconomía. 7. Ámbitos de la economía. 12. Variables macroeconómicas. 14. Balanza comercial. 18. Desempleo. 22. Política monetaria. 28. Teoría cuantitativa del dinero sobre la inflación. 29. Mercado de bienes. 33. Insumos. 34. Ceteris paribus. 36. Factores que influyen en la demanda. 37. Página 3. Contenido página. Curva de la demanda. 39. Ley de la demanda. 40. Curva de la oferta. 45. Ley de la oferta. 46. Punto de equilibrio financiero. 50. Mercados de productos y factores. 52. Objetivos de la política económica. 60. Keynes. 62. Ciclo económico. 64. PIB. 66. Capital. 69. Demanda y oferta agregada. 73. Sectores de la economía. 74. Variables. 75. Productividad. 83. Fuentes de información económica. 84. Sectores económicos. 87. Página 4. Contenido página. PIB nominal. 90. Cuentas nacionales. 91. Flujo de productos finales. 101. Cálculo de la producción óptima. 108. Producción económicamente activa. 110. 10 reglas para mejorar una empresa en una economía inflacionaria. 116. Sistema financiero mexicano. 126. Definición del dinero en México. 139. Demanda de dinero. 150. Curva de la ecuación del mercado de dinero. 156. Política monetaria.
158. Finanzas públicas en México. 159. Tipo de cambio. 168. Déficit comercial. 170. Cuenta corriente. 172. Cuentas de capital. 172. Página 4. Contenido página. Errores y omisiones. 173. Variación de la reserva bruta. 173. Transferencia. 176. Índice de contenido. 2.